emociones nos van a nosotros, a medida que vamos subiendo por esa escala, nos vamos sintiendo mejor. Entonces, la emoción más baja de todas es la vergüenza, la humillación. Luego está la culpabilidad. Enseguida viene la apatía, que es de lo que vamos a hablar hoy, o la apatía o la depresión, por ejemplo. Luego viene la aflicción, impotencia, desesperación. Luego viene el miedo. Esta es una emoción que, a pesar de ser baja, es una emoción que nos da más energía que las que están debajo de esa. Luego viene el deseo, que es otra emoción, siempre buscando ganancia, adquisición y placer. Luego viene la ira. Esta energía vence la fuente del miedo mediante la fuerza, las amenazas y el ataque. Vamos a ver que la ira puede ser una emoción más liberadora que las que están debajo. El orgullo, mi camino es el mejor camino. Luego viene el coraje, luego viene la neutralidad, es un estado de pasividad, pero que es un estado de pasividad donde la energía no se nos está quitando, no tenemos mucho entusiasmo, pero tampoco estamos siendo retenidos o disminuidos por emociones bajas. A partir de eso vienen emociones positivas, la voluntad, que es la actitud positiva que le da bienvenida a otras expresiones de la vida, la aceptación, que es la energía que nos hace vivir una vida relajada y flexible, libre de resistencias internas. Luego viene la razón, que es el aspecto que diferencia al ser humano del mundo animal, y luego viene el amor, que es la forma del ser que perdona, nutre y apoya, y finalmente la alegría y la paz, que son los estados más exaltados. Como digo, esto es simplemente para mostrar que hay una escala. Hay muchas escalas y otras personas presentarán la escala de una manera diferente. La idea acá es que las emociones bajas, si nosotros no las liberamos, nos atrapan y nos quitan toda la energía y toda la positividad que tenemos. Y a medida que vamos soltando esas emociones, vamos llegando a las emociones más altas, pero esas emociones más altas nos ayudan a que sigamos creciendo en ese proceso emocional de llegar finalmente a la paz. Entonces, ¿qué es esto de dejar ir o soltar? Ya lo hemos dicho en las otras, pero siempre quiero hacer un repaso rápido para poder entrar al tema de hoy. Entonces, dejar ir es como una interrupción repentina de la tensión interna o pérdida de tensión, acompañada de una repentina sensación de ligereza y comodidad. Hay una gran sensación de felicidad y libertad. Es decir, eso realmente no sucedió, fue un error. Esa relajación, esa sensación de ligereza que sientes, bueno, qué bueno que eso no sucedió. Eso es el resultado de dejar ir. Y eso es lo que nosotros podemos lograr voluntariamente con este proceso de dejar ir. No solamente cuando nos damos cuenta de que la razón por la cual estábamos alterados no sucedió. Es un proceso que podemos liberar internamente. Y la sensación que vamos a sentir es la sensación similar a lo que acabo de decir. Otra de las cosas es que dejar ir y soltar es reconocer que nuestros pensamientos y las emociones que lo acompañan no nos definen. Es decir, el dejar ir es un proceso que nos ayuda a separarnos de las emociones y de los pensamientos a los cuales nosotros le damos tanta fuerza en nuestra propia vida. Pues este proceso de dejar ir hace que eso se separe de nosotros y nosotros podamos tener una vida mucho más tranquila, más armoniosa. ¿Y cuál es la técnica general del dejar ir? Entonces, la fuerte que ni siquiera nos estamos dando cuenta que tenemos esa emoción. No hay separación, no hay objetividad, no hay testigo de lo que nos está pasando. Estamos completamente consumidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para dejar ir es ser consciente de esos sentimientos y emociones. Lo segundo es no resistirlos, es dejarlos surgir y aceptarlos sin resistencia. No tenemos que analizarlos, ni condenarlos, ni temerlos, porque los procesos internos
de emocionales, son procesos que suceden dentro de un ciclo que si nosotros no intervenimos, es un ciclo que se va a dar por sí mismo y normalmente va a pasar y normalmente pasan en un tiempo muy rápido. Los resentimientos que se quedan en nosotros, las emociones que se quedan en nosotros, no son las emociones que naturalmente hubieran sucedido, sino son emociones que nosotros mismos, con la resistencia, las estamos manteniendo. Todo aquello que resistimos sigue creciendo. Ahora, hay que, como decía, entonces hay que dejar que las emociones corran su curso, porque cada emoción tiene un curso propio. Y esos cursos, ese tipo de emoción, es algo que sucede y normalmente es muy corto. Si nosotros no intervenimos, es un proceso muy corto. Por ejemplo, el miedo que puede sentir un animal cuando está siendo atacado un conejo. El conejo sale corriendo, obviamente con resistencia, trata de defenderse y se mete a la madriguera. Pero una vez que se mete a la madriguera, el conejo simplemente se relaja. Él no está pensando, ay, ¿qué hubiera pasado si me hubieran agarrado? ¿Y qué hubiera hecho mi esposa y mis hijos? ¿Qué les habría pasado? ¿Y cómo hubiera pagado la renta? Esas cosas no le suceden a nosotros. Nosotros somos en nuestro cuerpo, que es un cuerpo que tiene que ver con el mundo animal. Si nosotros lo dejamos que siga su curso, ese curso va a ser un curso de liberación. Somos nosotros con nuestras preocupaciones los que mantenemos esas emociones vivas. Ahora, lo que estaba diciendo, vas a ver que eso se transforma normalmente en una emoción más positiva. Entonces, ese es el otro efecto que tenemos cuando dejamos ir. Cuando nosotros dejamos ir una emoción baja, esa emoción da paso a la emoción que estaba detrás. Generalmente es una emoción más alta, pero ese proceso de liberación se tiene que dar así. Entonces tenemos que ir dejando que las emociones sigan surgiendo hasta que lleguemos a la paz. Entonces, primero que todo, ignora los pensamientos y enfócate en el sentimiento. Porque si nosotros seguimos pensando las consecuencias de lo que estamos sintiendo o dándole razones, los pensamientos a ese sentimiento, lo vamos a mantener vivo. Dejar ir desear, deja de desear un resultado, confía en la sabiduría divina. ¿Qué es esto? Nosotros, cuando tenemos un problema emocional, lo último que tenemos que hacer es seguir pensando cómo podemos resolver ese problema emocionalmente. Hay una sabiduría interna, que esto no es un misterio, esto es algo que nosotros todos podemos acceder. Y lo que estamos diciendo aquí es la forma de acceder a eso, es precisamente relajarnos y dejar que eso empiece a salir. Dentro de nosotros hay una sabiduría que ya sabe todo lo que nosotros necesitamos saber. Ese es el punto que quiero hacer. El punto que quiero hacer y que hacemos y que en todos los cursos que nosotros tenemos, en otros círculos, las otras personas que participan conmigo, mis socios, ellos tienen otras maneras distintas de hablar, pero todos estamos dando ese mensaje de que hay una sabiduría interior que es por derecho propio, que es de cada uno de nosotros. Y lo que nosotros estamos tratando es de ayudar a la gente a que se relajen y puedan dejar que esa sabiduría emerja para que tengan una mejor vida. A medida que tú te sientes mejor, porque uno de los problemas que tiene la técnica del dejar ir es que nosotros tenemos una situación y la dejamos ir y tenemos una sensación de tranquilidad, como decíamos al principio. Pero podemos caer en la trampa de que ya no necesitamos hacer más. Por el contrario, cuando a ti te haya dado resultado la técnica de dejar ir, lo que debes es anotar, esta técnica me ayuda y seguirla utilizando todo el tiempo, porque mientras más dejes ir, más vas a encontrar el espacio interior, más vas a encontrar la luz interior. Y eso, como digo, hay otra cantidad de técnicas, la meditación, otras cosas, pero esto es un elemento del proceso de crecimiento que vamos a hablar durante todo este tiempo, de soltar las diferentes emociones, es lo que te va a ayudar a liberarte. Entonces ahora llegamos a lo que queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar
de ese proceso de soltar aplicado específicamente a la apatía y a la depresión. Y como digo, vamos a ir hablando de todas las diferentes emociones y vamos a caracterizar cada emoción para que podamos entender cómo es ese proceso de soltar eso. Entonces, ¿qué es la apatía? La apatía es la creencia, en el fondo, es la creencia de que yo no puedo. Pensamientos asociados a eso, ¿cuáles son? ¿A quién le va a importar si yo lo logro? ¿Pero para qué sirve hacer un esfuerzo? Es aburrido, ¿por qué tengo que molestarme? Pero tantas veces que he tratado, de todos modos no puedo ganar. Esos pensamientos derrotistas es lo que son la apatía. La apatía no es real, es simplemente darle creencia a esos pensamientos. Los sentimientos y las emociones que tenemos asociadas con esa empatía son un desánimo, derrota, el sentimiento de que es imposible, las cosas son muy difíciles, yo estoy solo, me rindo ante esta situación, estoy aislado, alejado. Voy a leer todo esto porque es muy importante que nos llegue. Estas son las cosas, el aceptar cualquiera de estas cosas es lo que nos produce apatía. Estar desolado, estar deprimido, estar agotado, insatisfecho, ser pesimista, despreocupado, no interesarse en las cosas, ser desordenado, no tener humor, sentirse que las cosas no tienen sentido, pensar que las cosas son absurdas, sentirse impotente, sentirse fracasado, el cansancio, tener falta de energía, desesperación, confusión, ser fatalista. Oh, ya es demasiado tarde, yo ya no puedo, ya estoy muy viejo, ya no puedo, demasiado joven, todavía me falta aprender mucho, etcétera, etcétera. Todas estas sentimientos y emociones conjuntamente son los que producen esa energía baja de la apatía y la depresión. Y gran parte de la población que no tiene recursos siente esto. Entonces, hay un ciclo de que por sentir esa apatía no hacen el esfuerzo por mejorar y como no hacen el esfuerzo por mejorar, ven otra vez los resultados de no hacer el esfuerzo y se sienten más deprimidos. Entonces, este es un proceso que nos mantiene a ese nivel. Repito, apatía, falta de yo no puedo, no quiero hacer las cosas. Una de las cosas que tiene la apatía, que es muy, muy fuerte, es que tú puedes ser apático incluso con respecto a lo que estamos diciendo acá, con respecto a la meditación, con respecto a ejercer tu voluntad, con respecto a hacer el esfuerzo, con respecto a la técnica de soltar. ¿Por qué? Porque dices, bueno, de todas formas eso no funciona. ¿Qué más da? Al fin y al cabo yo soy así. Todavía no estoy preparado para esto. No puedo sentir, como estoy demasiado ocupado para dedicarme a soltar y a ser feliz. Yo estoy demasiado ocupado siendo víctima. Estoy cansado de soltar. Me siento abrumado. Se me olvidó. Oí esa charla y yo sabía que tenía que practicar, pero se me olvidó. Estoy demasiado deprimido, tengo demasiado sueño. Entonces, incluso cuando te están dando la posibilidad de entrar en un proceso de mejora, tú puedes sentirte apático con respecto a ese proceso de mejora. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a la apatía es que ese decir, como dijimos, la apatía es un no puedo. Tenemos que entender que ese decir no puedo realmente no es un no puedo, es un no lo haré. Cuando tú dices no puedo, en realidad lo que estás diciendo, repito, es que estás diciendo yo no voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Esa es la raíz de lo que está pasando. ¿Y por qué hacemos nosotros eso? ¿Por qué hacemos nosotros eso? O sea, ¿qué obtenemos nosotros con esa actitud de no hacerlo? De ocultar el no querer hacerlo con el no puedo. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos con esa actitud? En realidad, lo que nosotros estamos es sintiendo miedo a hacer algo. Yo ahorita voy a poner un ejemplo que va a ilustrar eso. Estamos cubriendo el miedo que nosotros tenemos detrás de la apatía. En el fondo, nosotros podemos hacer lo que deseamos. Nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa que nos propongamos.
pero nosotros disfrazamos el no querer hacerlo con la idea de que no es posible. Nosotros sabemos qué podemos hacer, pero no queremos reconocerlo y nos decimos que no es posible. Entonces voy a hablar de un ejemplo para poder ilustrar estas cosas que hasta aquí hemos dicho. Entonces, por ejemplo, a nosotros decimos que no podemos hablar en público. Entonces, la apatía es no puedo hablar en público. Pero ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es hablar en público, porque necesitamos hacerlo por muchas razones. Una persona que quiera hablar en público. Entonces, si nosotros miramos realmente cuál es nuestra intención, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es que no podamos hablar en público, sino que tenemos miedo de hablar en público. Pero entonces fíjese lo que acaba de pasar aquí. Es muy importante entender esto. Si nosotros dejamos ir la apatía y aparece el miedo, nosotros hemos subido en la escala emocional, porque ya no estamos inmóviles. Ahora simplemente lo que tenemos es un miedo. Pero cuando nosotros miramos ese miedo, en realidad ese miedo tiene más energía que la apatía, tiene el rechazo. Pero de ese miedo, si nosotros miramos ese miedo y dejamos, ok, ahora ya sé que no es que no quiera hablar en público, es que me da miedo. Entonces, si yo miro ese miedo y dejo ir ese miedo, simplemente estoy con el miedo y lo dejo ir, se empieza a ir el miedo, empieza a aparecer el deseo. ¿El deseo de qué? Yo tengo el deseo de hablar en público. Ese deseo tiene más energía que la apatía y más energía que el miedo. Entonces, ese deseo en realidad está bloqueado por el miedo y la pena. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora ya dejé el miedo y empiezo a tener ese deseo, pero me doy cuenta de que ese deseo está bloqueado por ese miedo y por la pena de no haberlo hecho. Yo he debido empezar a tomar cursos antes y a hablar en público antes, y empiezo a sentirme con pena, por qué no lo hice a tiempo, etc. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una vez que tú te das cuenta de todo eso y te das cuenta de que no lo has hecho y de que tienes miedo, surge otra cosa que es la ira. Entonces, mira el proceso que hemos tenido. Estabas en una esquina diciendo yo no puedo hablar en público. Luego te diste cuenta de que realmente lo que tenías era miedo. Y como tenías miedo, descubriste que tenías un deseo que estaba bloqueado por el miedo y la pena. Entonces, ahora que tienes consciente todo eso, en este proceso de soltar, te sale la ira. ¿Sí? Te pones bravo contigo mismo o con las circunstancias porque no has hecho lo que tú quieres realmente hacer, que es hablar en público. Ira por no haber logrado eso, pero ira por haber tenido miedo. Esa es otra de las situaciones que puede empezar a suceder. La ira, esa ira, tiene una energía que no tiene la apatía, una energía que no tiene el miedo y una energía que no tiene el deseo. Es mucho más grande. Esa ira te impulsa a actuar. Ok, ya estoy, ahora sí, ya tengo que hacer algo. Te da esa ira y dices, ok, yo ahora lo que quiero es, bueno, voy a hacer un curso de hablar en público. Entonces, este proceso de estar en la apatía, soltar esa apatía para que aparezca el deseo, para que aparezca el miedo, ese proceso te hace tomar una decisión, hasta ahora basado en la ira. Todavía no tienes una motivación clara, pero por lo menos esa rabia por no haber hecho lo que querías hacer te obliga a hacer algo y dices, ok, voy a tomar un curso de hablar en público. Entonces ahora tomas el curso de hablar en público y ahí finalmente llegaste, estás en el curso, empiezas a ver a las otras personas y estando en el curso te vuelve a dar miedo, pero ese miedo ya no es un miedo que esté referido al no movimiento de no hacer nada para no hablar en público. Este es un miedo que te empieza a surgir porque te das cuenta que hay otras personas, no sabes cómo tratarlo, pero entonces al tú dejar ir ese miedo, aparece otra emoción que es mucho más poderosa.
aparece, repito, otra emoción que es mucho más poderosa, que es el coraje. Ahora tienes el coraje, tienes la valentía, vas a empezar a tratar por lo menos de hacer el curso y pararte enfrente a las personas que también están haciendo el curso, y eso te empieza a dar ese coraje te empieza a dar una seguridad, una tranquilidad más en ti mismo. Y esos corajes, cuando aparece ese coraje en nosotros, ahora con esa valentía que estamos empezando a sentir finalmente, nos podemos sentar y al dejar y analizar ese coraje, al tener ese ejercicio de dejar salir todas las cosas que están parando, salen los últimos miedos, las últimas iras y los últimos deseos. Y finalmente, ahora que ya empezamos a sentirnos bien, tranquilos, se nos ha quitado el miedo de hablar en público más o menos, se nos ha quitado la ira de no haberlo hecho antes, el deseo de querer hablar en público se está dando porque estamos tomando el curso. Entonces empezamos a experimentar tranquilidad, empezamos a experimentar un placer. Y somos conscientes ahora, cuando estamos experimentando este placer, empezamos a ser conscientes de lo difícil que era para nosotros y para otros. Llegar a ese curso, estar con estas personas que quieren aprender a hablar en público, y ese sentimiento de estar ahí y entender que fue difícil para nosotros y ver que también es difícil, ese sentimiento saca a flote algo muy hermoso que es la compasión, que es la base del amor. Entonces fíjate cómo simplemente trabajando en el miedo de hablar en público, y esto se puede aplicar a cualquier proceso, tú te sientas y empiezas a hacer el proceso de soltar esas emociones, y esas emociones poco a poco van limpiando y van apareciendo emociones cada vez más altas, y en este caso llegas a la emoción de compasión, que es una emoción muy hermosa, y cuando nosotros somos compasivos, vamos a empezar a radiar energía positiva. Las otras personas que están en el curso nos van a ver y nos van a aplaudir cuando estamos hablando en público, y nosotros vamos a aplaudir a los otros, y eso va a empezar a liberarnos internamente. Entonces, ese ejemplo era para ilustrar cómo el proceso de soltar nos va llevando y nos va elevando, y eso se aplica a todos los procesos que vamos a seguir viendo durante todo este año en estas sesiones que tenemos gratis de la vida integral, y que el plan que yo voy a seguir es seguir hablando de esto, y vamos a tomar una por una todas, como hicimos hoy con la apatía y la depresión. Entonces, la apatía y la depresión, ¿qué son al final? La apatía y la depresión son el precio que, si no hacemos este proceso, son el precio que nosotros tenemos que pagar por creer en nuestra pequeñez y en la negatividad. Si nosotros creemos que no podemos y somos negativos, ese es el precio que vamos a pagar. Vamos a vivir en apatía y en depresión. Entonces, la forma de liberarnos de esto, como dijimos antes, es ser más conscientes. ¿Y qué es ser más conscientes? Todo lo que estamos haciendo, todos los cursos que nosotros estamos haciendo, todas las fases de cambio con las que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo en estos espacios de la vida integral y los cursos que tenemos, es para que tú empieces a aprender lo que me dicen, sí será verdad lo que me prometen aquí, será verdad lo que me prometen allá, pero cuestionarlo con pensamiento crítico y con paz interior, sin resentir las cosas. O sea, si la persona te está ofreciendo algo y tú te das cuenta, como esas personas que te están vendiendo, te dicen, no, pero mire, yo soy muy honesto, yo nunca digo mentiras. Entonces, bueno, vamos a cuestionar, pero no tenemos que resentir a la persona, no tenemos que resentir las cosas, pero sí tenemos que cuestionar, vamos a ver si esto es realmente como es, pero no tenemos que resentir a la otra persona porque está tratando de vendernos algo, sino simplemente cuestionar. Ahora, también tenemos que cuestionar internamente esos pensamientos que tenemos nosotros de que somos pobres, de que no podemos, también los tenemos que cuestionar. ¿Quién dijo que eso era así? Porque yo lo estoy pensando, eso no tiene por qué ser verdad. Entonces, cuestionar eso es muy importante.
Y también tienes que cuestionar tu situación. Yo estoy en una situación difícil, pero ¿por qué llegué aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Investigar eso. De hecho, tenemos que cuestionar todo. Como dicen, no tragar entero. Tenemos que preguntarnos acerca de todas y cada una de las cosas. Y en ese proceso de soltar y preguntarnos, vamos adquiriendo sabiduría. Poco a poco vamos a ser cada vez más sabios. Y poco a poco vamos a ir confiando en la fuerza interior. Llámalo maestro interior, llámalo Espíritu Santo, llámalo el yo superior, llámalo la voluntad divina. O sea, nosotros tenemos una conexión interna y esa conexión interna la alimentamos soltando las cosas que nos impiden llegar a esa conexión interior. Recuerda que lo que piensas y por consiguiente lo que sientes viene de una programación. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que ha pasado en tu vida, las cosas que te están pasando, es porque tú naciste y entraste en una cultura y esa cultura te ha dado una serie de creencias. Tus maestros, las cosas que te han pasado, todo eso es como una programación que te ha llegado a tu cabeza y a tu manera de ser, y eso no está fijo, es algo que se puede cambiar. ¿Cómo? Cuando recuerdes que todo lo que tienes tú y todo lo que crees es simplemente el resultado de una programación y se puede cambiar. Porque eres libre de seguir sufriendo si quieres, pero también puedes decidir no sufrir más. Es una decisión. Es una decisión y una vez que decía, ok, yo no quiero seguir sufriendo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que empezar a aprender una serie de técnicas, una serie de procedimientos, meditación, aprender a soltar, aprender a todas las cosas que nosotros estamos y muchos maestros están explicando, muchas personas que quieren ayudar, muchas guías, pero tienes que decidir no sufrir más. O sea, tienes que salir de esa apatía de que no se puede decir, voy a hacerlo, voy a buscar, voy a leer libros, voy a asistir a charlas, voy a hacer esto. Es una decisión. La otra cosa que también es importante, y para terminar, sobre esto de la apatía y la depresión, es lo que nosotros llamamos el reproche. Es que el fue que el otro fue que. Nosotros vivimos buscando el reproche. El reproche es un bloqueo muy grande para salir de la apatía, porque el reproche es la manera más conveniente en que nosotros nos vemos inocentes. Eso no fue culpa mía, eso es el otro. Es que fue así, fue que yo llegué de aquí, fue que yo llegué de allá. Entonces, ese reproche es una manera conveniente de justificarnos a nosotros mismos. Eso es lo que pasa. Porque somos víctimas, y somos víctimas es algo que nos ayuda. ¿En qué sentido? Porque nos ponen atención, pobrecito tú, pobrecito el otro. Somos mártires. E incluso podemos ganar dinero con eso. Aquí en Estados Unidos hubo un caso de se estrelló en el subway, se estrellaron unos carros en el subway, de los trenes, y toda la gente que empezó a salir, sacaba sus celulares y tomaba fotos, y se tomaba una foto al lado de eso, obviamente para tener una prueba para después demandar a la compañía de seguro, porque aquí todo es demandas. Pero una de las cosas que pasó es que había gente que estaba ahí, que no estaba en el tren, que se montó al tren y salió por la puerta y se tomó una foto para tener. Eso es, entonces, hacerse el víctima te da dinero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ese reproche nos mantiene atados. Estamos buscando hacer cosas. Afuera puede que consigamos dinero, pero internamente nuestro honor, nuestro balance interno se está destruyendo por quererle echar la culpa a los demás. Para salir de eso necesitamos reconocer que estamos escogiendo el reproche. Nosotros estamos escogiendo eso, no es una cosa que se da. Necesitamos ver las ganancias que nosotros percibimos con ese reproche y rechazarlas, porque son ganancias no honestas. Entonces, para terminar, una de las leyes de conciencia es: solo nosotros estamos sujetos a un pensamiento o creencias negativas si decidimos conscientemente que se aplica a nosotros.
Somos nosotros los que decimos conscientemente, pero nosotros somos libres de no aceptar un sistema negativo de creencias. Esa es una libertad que nosotros tenemos.